En esta sesión vamos a revisar el tema de cortes y secciones, que es un tema que está normalizado y estas normas corresponden a las mexicanas de dibujo, específicamente a la norma oficial mexicana NOM-Z-6-1986. En esta norma se nos especifica el objetivo y campo de aplicación de los cortes y secciones. Se nos dice las referencias que debemos considerar para poder trabajar con cortes, en este caso las normas que tienen que ver con vistas, con líneas, con letras, y también se nos define qué es cada uno de los elementos que conforman un corte, es decir, qué es una sección, qué es un corte, qué es un plano de corte, y también pues se nos muestra los tipos de cortes que se utilizan en dibujo técnico. El primer corte que vamos a revisar se llama corte longitudinal y este corte es el que vamos a hacer pues cortando la pieza en el sentido más largo de ella. El corte lo vamos a indicar con un plano de corte, hagan de cuenta que es así como una navaja gigante, o unas tijeras, o una guillotina, que va a pasar cortando el volumen y nos va a permitir quitar un pedazo para ver cómo está por dentro. En este caso, corte longitudinal, ya dijimos que pasa en el sentido más largo de la pieza, y aquí en este volumen, si alcanzan a ver, se ven aquí las líneas representando lo que es ese plano de corte. Ahorita vamos a ver otra imagen para que quede más claro. Cuando aplicamos este tipo de corte, lo que hacemos es cortar la pieza y quitar el excedente que ya no queremos ver para poder ver por dentro cómo está el volumen. Cuando nosotros quitamos el pedazo del isométrico que no nos sirve, podemos ver detalles internos del volumen, pero además podemos ver estas caras, que fue por donde pasó la navaja y la guillotina, y esas caras se llaman vistas cortadas o también se llaman secciones, dependiendo cómo sea la representación gráfica en la lámina. Esas caras cortadas deben de llevar un rayado para indicar que ya por ahí pasó un corte, que no es la pieza original, sino que ya está cortada. Entonces, este corte longitudinal es el corte más básico que se hace en dibujo técnico, es el más sencillo, y vuelvo a repetir, es el que se hace con un solo plano de corte. El siguiente corte que vamos a revisar se llama corte transversal. Este corte también se hace con un plano de corte, solo que la diferencia respecto al longitudinal es que este corte se hace en el sentido más corto de la pieza, o más angosto, es decir, en el ancho de la pieza. El longitudinal lo hicimos en el sentido más largo y el transversal en el más corto. No nos indica la norma mexicana en qué parte del volumen se tiene que cortar exactamente. Ese corte nosotros lo ejecutamos de acuerdo a lo que nos convenga. Por eso es que ahorita les voy a mostrar dos ejemplos de transversal. Por ejemplo, pudiéramos quitar este pedazo, vean cómo está señalado incluso con gris, este pedazo del volumen para poder ver qué se ve en este espacio que está vacío, en este hueco, en esta perforación, y poder observar estas dos caras o secciones cortadas, ¿de acuerdo? Pero también puedo irme más hacia atrás del isométrico y quitar un pedazo más grande, ¿no? Como por ejemplo este, y quedarnos con un poquito menos del isométrico porque a lo mejor en este momento nos interesaba ver este detalle. Recuerden que ahorita pues estamos revisando piezas muy básicas, muy sencillas, pero ya en la vida laboral las piezas que se hacen pues ya no son tan sencillas como las que estamos viendo. Entonces cuando se hace un corte es porque verdaderamente se necesitan conocer detalles de dimensiones, de forma y especificaciones de materiales y acabados. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos planos, el longitudinal y transversal, se hacen con un solo plano de corte y son los cortes más básicos en dibujo técnico. Vamos a ver el siguiente corte que se llama corte oblicuo y este corte se hace también con un plano de corte, pero la característica de este corte es que se hace con un plano inclinado, es decir, corta la pieza en cualquier lugar, pero en forma inclinada. En este caso, pues para hacer más interesante el corte, vean claramente aquí se alcanza a ver el plano de corte, como está en forma inclinada, y si retiramos el pedazo del isométrico que ya no queremos, vean cómo se ve la pieza por dentro. Se ve diferente a lo que se observa desde el corte longitudinal, desde el corte transversal, en ambos casos. Y esta es otra opción más que tenemos para poder ver detalles internos de un volumen.
Hasta ahorita esos 3 cortes, el longitudinal, transversal y oblicuo, se hacen con un solo plano de corte. Hagan de cuenta que es así como con una sola navaja, con un solo corte. Pero no son los únicos cortes que existen. También existen el llamado medio corte, y este corte es el que se hace con 2 planos de corte. Los 3 anteriores que vimos se hacían con un plano y este se llama medio corte y necesita 2 planos de corte que se intersecten entre ellos formando un ángulo de 90 grados. Es como la combinación de un corte longitudinal con el transversal. Este corte me permite ver más detalles de la pieza al mismo tiempo. Es decir, en vez de hacer un longitudinal y un transversal, los combinamos y podemos ver en ambos sentidos de la pieza, tanto en el largo como en el ancho de ella. Entonces vean aquí estos 2 ejemplos. Nos permite ver doble detalle de la figura, diferente a que si hiciéramos un longitudinal y un transversal por separado. Entonces recuerden, la característica de medio corte es que se hace con 2 planos de corte que se intersectan en forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Hay otro tipo de corte que también se llama corte por planos concurrentes, que ahorita lo vamos a revisar en una lámina. Y ese corte es muy similar al medio corte. La única diferencia que hay entre ellos es que ese corte se hace también con 2 planos, pero que forman un ángulo diferente a 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ese se llama corte por planos concurrentes. El corte por planos paralelos o escalonados, que es el que tenemos aquí, ese se hace con 3 planos de corte o más. La característica de este plano es que se van formando escalones, porque los planos de corte se van intersectando perpendicularmente, es decir, formando ángulos de 90 grados y a su vez pues se van formando escalones. Si se dan cuenta, esta pieza que tenemos aquí en azul es la misma que está aquí en color verde, solo que ya le quitamos un pedacito más que corresponde a este pedacito del isométrico. Observen, ya desapareció porque el plano de corte entró por aquí, dio vuelta a la mitad formando un ángulo de 90 y volvió a dar vuelta exactamente en el centro de esta elipse. Y así pues podemos ver 2 cortes transversales, pudiéramos decir, uno aquí enfrente, otro atrás. Por eso les mostraba el ejemplo hace rato de los 2 transversales junto con un longitudinal. Entonces, cuando queremos ver muchos detalles de nuestra pieza al mismo tiempo y no queremos hacer por separado 2 cortes longitudinales o 2 transversales, utilizamos este tipo de corte que se llama por planos paralelos o escalonados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se verían estos cortes ya en una lámina? Donde tenemos ya nuestros sistemas de vistas con el isométrico, lo primero que debemos de hacer es pensar por dónde queremos pasar el corte en nuestro volumen. Y en este caso, pues en esta pieza específicamente, vamos a pasar el corte exactamente a la mitad de ella. Por eso vamos a decir que este corte se llama longitudinal, porque va a pasar en el sentido más largo del volumen. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, pensar dónde quiero pasar el corte. Una vez que haya definido por dónde va a pasar, ese corte o plano de corte lo voy a representar con una línea, es esta línea, que se dibuja con el estilo de cadena doble, es decir, guión largo, 2 cortos, largo, 2 cortos. La calidad de trazo es fina y en los extremos del plano de corte vamos a marcar estos bordes gruesos, uno en el inicio y uno en el fin de este plano de corte. Estas líneas las vamos a dibujar de 1 centímetro de largo con doble HB, se tienen que remarcar mucho, se tienen que ver mucho, y van a ir acompañadas de unas flechas que son perpendiculares con los bordes, es decir, este borde con la flecha forma un ángulo de 90 grados. Este borde con la flecha, ángulo de 90 grados. El largo de esta flecha es de 1 centímetro y la cabeza de flecha la podemos hacer con la escuadra de 30 grados, es decir, 30 grados a la izquierda de la vertical y 30 grados hacia la derecha. Es decir, la abertura total es de 60 grados, la calidad de trazo es HB, o sea, calidad gruesa, y más o menos la longitud de estos segmentos que conforman la cabeza de flecha es de 5 milímetros. Estas flechas me van a indicar el sentido del corte, es decir, ya pasé el plano de corte porque por ahí queremos cortar el objeto. Ya pusimos los bordes para decir dónde inicia y dónde termina el corte, y estos bordes siempre van por fuera del volumen, por fuera de la vista, nunca lo vamos a poner adentro. Y las flechas entonces me van a decir
¿con qué parte del volumen me voy a quedar? Si ya dije que voy a cortar la mitad, tengo que decidir ahora con qué mitad del isométrico me conviene quedar, con la que queda detrás del plano de corte o con la que queda aquí enfrente. En este caso las flechas están apuntando hacia arriba, quiere decir que me voy a quedar con esta mitad y la mitad de abajo la voy a perder. Y ahora, para tener un nombre, para referirnos al corte, lo vamos a indicar con letras mayúsculas que van a un lado de las flechas, en este caso van del lado izquierdo y del lado derecho, y esas letras van a ser normalmente de las primeras letras del abecedario, y las vamos a dibujar con letras de 5 milímetros de altura con calidad HB. Entonces, en este caso, el corte longitudinal que estamos haciendo será el corte AA. Una vez que tenga identificado mi corte en la vista, voy a empezar a plantear cómo se vería en el isométrico el plano de corte, porque acuérdense que en las vistas estoy trabajando en forma bidimensional, pero cuando ya me paso al isométrico, ya estoy en forma tridimensional. Entonces, paso el plano de corte exactamente aquí a la mitad, como se ve aquí en la vista superior, doy altura, doy vuelta pasando por la rampa, como se ve aquí, y también hay que bajar el plano hasta la base del objeto. Entonces, esta forma que se ve aquí en color cian, hagan de cuenta que es esa navaja que les digo, que va a cortar el isométrico en dos, y se llama plano de corte. Entonces, si ya nos vamos a la aplicación del corte, ahora sí quitando la mitad del isométrico que ya no queremos para ver cómo está por dentro, el isométrico nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Miren, aquí está el plano de corte. Vean, esa es la navaja. Y ahora vamos a quitarla, vamos a ver cómo se ve por dentro ya el isométrico cortado. Miren, si ya quito el plano de corte, ya me deja ver por dentro cómo está el objeto. Y exactamente por donde pasó el plano de corte, miren, dejó unas marcas indicando que ya por ahí se cortaron esas caras. Entonces, siempre que pasemos un corte, vamos a indicar con un rayado a 45 grados con calidad fina las caras que ya fueron cortadas. Y ahora, una vez que ya corté el isométrico, me tengo que regresar a las vistas para ver qué cambios hubo. Porque cuando tenía mi isométrico completo, pues las vistas se veían completas. Pero ahora que ya está cortado, las vistas deben de cambiar. Es decir, debe de coincidir lo que veo ahora desde la frontal con lo que se ve aquí en mi sistema de vistas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues me voy aquí a la vista superior y empiezo a proyectar hacia arriba, miren, los puntos de intersección del plano de corte, es decir, el plano de corte, con la parte sólida del objeto. O también pudiéramos decir que donde empiezan los huecos del objeto. Entonces, proyecto las líneas hacia arriba, estos puntos, para determinar exactamente dónde voy a tener que aplicar ese rayado o asurado o dónde marcar la vista cortada o sección. ¿De acuerdo? Entonces, si observan ustedes esta vista es igualita a la que tengo en el isométrico. Y también pues tengo que ponerle su rayado a 45 grados, calidad fina. Y en la vista lateral, en este caso como estamos en sistema europeo, en la vista lateral izquierda, si se fijan, perdimos la mitad del volumen. Entonces, solo remarcamos la mitad con HB y la mitad se queda con 6H. Otro cambio que tenemos que hacer en la lámina es el nombre de las vistas. Como ya aplicamos un corte, esta ya no puede llamarse vista frontal, ni esta vista lateral izquierda. Ahora se van a llamar corte AA, porque es el resultado del corte que hicimos aplicando este plano de corte y ejecutándolo en el isométrico. Entonces, el isométrico ya se va a llamar también isométrico corte AA, ¿sí? Porque ya está cortado. Y entonces las vistas, pues igual. O sea, ya no pueden ser la frontal ni la lateral. También se van a llamar corte AA y corte AA. En este caso, pues el plano de corte está en la vista superior, pero puede cambiar. En otras piezas puede estar en la frontal o en la lateral, dependiendo de lo que nos convenga ver. ¿De acuerdo? Entonces, observen nuevamente elementos para representar un corte, plano de corte con línea en cadena doble, calidad fina, bordes gruesos en los extremos, de 1 centímetro de largo con doble HB, flechas, calidad HB también, 1 centímetro de largo, las cabezas de flecha con una abertura total de 60 grados y las letras que van por fuera, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho, 5 milímetros de altura, calidad HB. ¿De acuerdo? Los nombres de las vistas cambian y los rayados se tienen que ver por donde se cortó el isométrico. Deben de coincidir las vistas de la montea con las vistas o las vistas que se tienen en el isométrico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el corte
longitudinal. ¿Cómo se vería ya con calidad de trazo? Digamos en una impresión, nuestro corte longitudinal que acabamos de revisar. Vean ustedes las calidades de línea. En este caso, en esta primera imagen, pues está la lámina completa, solamente se está indicando el plano de corte, pero ya en la siguiente está aplicado el corte, tanto en isométrico como en vistas. Las calidades de líneas, obsérvenlas, los bordes gruesos del plano de cortes deben de notarse mucho, las cabezas de flecha también, porque son calidad HB, letras también en HB, y los rayados, donde se indican las vistas cortadas, son con calidad fina. ¿De acuerdo? Las letras, obsérvenla, corte AA, y el isométrico también lleva su letrero de corte AA. ¿De acuerdo? Entonces, corte longitudinal, recuerden que es el que pasa cortando la pieza en el sentido más largo de este. Aquí están las especificaciones de todos los detalles de dibujo para que ustedes lo utilicen en todas las láminas que tengan que hacer de cortes. Aquí les estoy indicando cada uno de los elementos, qué calidad deben de tener al momento en que dibujen. Por ejemplo, este se llama plano de corte, hay que hacerlo con línea en cadena doble, con 6H, los bordes gruesos en los extremos del plano de corte con 1 centímetro de largo, con doble HB, recuerden, llevan 2 bordes, siempre van por fuera de la vista, nunca van adentro, siempre van afuera, y las flechas también indicando el sentido del corte, 1 centímetro de largo, calidad HB, las cabezas son de 60 grados de abertura y 5 milímetros de largo los segmentos que la integran. Necesitamos también el nombre del corte con letra mayúscula indicando el sentido y la calidad de trazo es HB. Rayados, donde haya pasado el corte en el isométrico, con una inclinación de 45 grados, no lo olviden, eso sí está normalizado, 45 grados con calidad 6H, y hay que indicar el nuevo nombre a las vistas, ¿sale? En donde ya cortamos, le cambiamos a corte según la letra que indiquemos. En este caso es AA, corte AA, y en el isométrico pues tengo que indicar también el nombre del isométrico, indicando que ya se cortó, y los rayados de 45 grados, o también podemos invertir el ángulo a 135, pero en ambos casos el rayado se hace con calidad 6H. El corte transversal, recuerden que es el que va a cortar a una pieza en el sentido más corto de ella, es decir, en el ancho, ¿sí? No en el largo, sino en el ancho. En este caso, miren, tenemos esta pieza que está conformada por 2 módulos, pero ahora son redondos, un cilindro y un disco. Y nuevamente tengo que revisar dónde me conviene pasar mi plano de corte para observar detalles por dentro. Hay que ser muy cuidadosos porque a veces los indicamos al revés y no podemos ver nada del objeto. Nos quedamos con la parte de afuera y la de adentro es la que cortamos. Y eso pues no me deja ver nada. Entonces, tienen que observar hacia dónde dirigen las flechas para saber con qué pedazo del isométrico nos conviene quedar. En este caso, el corte ahora se llama B, corte BB, y sigo conservando los mismos elementos: plano de corte, bordes gruesos, cabezas de flecha, el nombre del corte, y ahora vámonos al isométrico a ver cómo se ve cortado. Observen cómo ya cortamos el isométrico, me quedé con la mitad del plano de corte que quedó hacia atrás y quité esta parte que estaba aquí enfrente. Entonces, este sistema de vistas es americano, por lo tanto, la mitad que quité está dentro de, o está del lado de la lateral derecha, por eso es que se alcanza a ver ahora el rayado desde la lateral derecha. ¿De acuerdo? Estas secciones tengo que representarlas también aquí en la vista, aquí se ve claramente, miren, y la mitad del isométrico la perdí en la vista frontal. Es decir, aquí desde este punto de vista, ya esta mitad que estaba aquí adelante ya se fue. Entonces aquí en mi vista frontal, en la montea, ya tampoco se debe de notar. ¿De acuerdo? Recuerden cambiar el nombre. Ahora la vista ya no es frontal, se llama corte BB. Y la lateral derecha tampoco se llama así, se llama corte BB. Tanto la lámina de sistema de corte longitudinal y esta de corte transversal son los mismos elementos para representar el corte. ¿De acuerdo? Siguiente corte. El siguiente corte se llama corte oblicuo, al igual que el longitudinal y el transversal, se hace con solo un plano de corte. El corte oblicuo me va a cortar los volúmenes en forma inclinada, en cualquier punto, pero en forma inclinada. Entonces, observen este ejemplo, vean el plano de corte, ahora queremos conocer detalles al mismo tiempo de este hueco cuadrado con el hueco circular. Entonces, pasamos el plano de corte de este vértice a este, vean la modulación, y ahora vamos a observar cómo se ve en el isométrico. Ese es el isométrico cortado, y entonces el corte va a pasar desde esta esquina hasta esta.
¿de acuerdo? De esta hasta esta. Así estaba en la vista superior. Entonces vean cómo está el isométrico ya aplicado el corte. Me deja ver cómo está por dentro. Por afuera no se ve que acá adentro hay un hueco, pero miren, hay un hueco. Se alcanza a ver esta perforación, alcanzo a ver ya en la parte inferior del volumen y le ponemos nombre, ¿no? Corte CC, ahora sí se llama el corte. Y yo una vez que tenga aplicado el corte en el isométrico me regreso a las vistas. Ahora tengo que ver aquí en la que era la frontal cómo se ve la cara ya cortada, en la lateral derecha también, y los nombres cambian. ¿Cómo sé hasta dónde voy a dibujar este rayado o cómo quedan las vistas? Bueno, primero tengo que ir cotejando con el isométrico, tiene que coincidir. Y después lo que tengo que hacer es ir proyectando estos puntos, la intersección del plano de corte con el hueco. Miren, de aquí lo bajamos, también aquí lo bajamos. ¿Ya vieron? Este punto lo bajamos, este punto de intersección también lo bajamos y en el otro sentido los mando al vacío de proyección, ¿no? Este punto lo proyectamos a Z y lo bajamos. Este también a Z y lo bajamos. Aquí este también, miren, punto de intersección del plano con el hueco, lo mandamos a la traza Z, lo bajamos y este último punto también. Proyectamos y bajamos. Y aquí pues ya claramente queda definida la vista cortada. ¿De acuerdo? Entonces esto pues solamente lo vamos a entender cuando empecemos a dibujar cada uno de estos tipos de cortes, pero en cualquiera de los casos debo de conservar los elementos que me marcan las normas mexicanas de dibujo. Vamos a revisar un corte que se hace con dos planos de corte, se llama medio corte, y el ángulo que se forma entre esos dos planos es de 90 grados. Miren. Ahora vamos a cortar esta pieza, pero queremos ver detalles al mismo tiempo, tanto desde la vista frontal como desde la lateral izquierda. En este caso, miren, vamos a colocar los planos de corte en la superior, nos conviene mostrarlos aquí, y los planos ahora se intersectan, formando un ángulo de 90 grados. Nuevamente es una línea en cadena doble con calidad fina, y los planos tienen inicio y fin, inicio y fin. Ese inicio y fin lo marco con un borde de 1 centímetro de grueso, doble HB, y como son dos planos de corte, pues se tienen que intersectar, ¿no? En algún punto. Y en esa intersección, miren, se va a ir formando esta forma de cruz. De acuerdo a que se intersectan los dos bordes, uno es de cada plano, este es el horizontal y este es el vertical, y ahí me está indicando que el plano de corte da vuelta para convertirse en uno solo. ¿De acuerdo? A este plano le estamos llamando corte DD, tiene sus cabezas de flecha indicándome con qué pedazo del isométrico me voy a quedar. Vean, es el plano de corte hacia atrás y este pedazo lo voy a eliminar. Entonces, una vez que tenga definido por dónde pasa el corte, me voy al isométrico a ejecutar. Vean, está a partir del centro de esta perforación, que sería este punto, hacia la izquierda, o sea, es decir, viéndolo desde la lateral izquierda, que sería a la mitad de esta vista, y también a la mitad de la frontal, que sería de este lado. Por eso el plano de corte pasa así. Aquí claramente se alcanza a ver, miren la L, a la mitad de la lateral y a la mitad de la frontal. Y una vez que ya hemos cortado, me regreso a las vistas. Las vistas cambian de nombre, ahora se llaman corte de D y tienen que mostrar exactamente lo mismo que veo en el isométrico. ¿De acuerdo? Ahora ya está la vista cortada, la que antes era la frontal, y de este lado vemos la lateral izquierda. Miren, coincide perfectamente con lo que tenemos en el isométrico. Entonces, de eso se trata el tema de cortes y secciones. ¿Qué diferencia hay entre una vista cortada y una sección? Ah, bueno, estas que estamos haciendo nosotros son vistas cortadas. Las secciones serían solamente las caras que tienen los rayados. Hagan de cuenta, si les dicen, a ver, dibuja las secciones de estas vistas, nada más tendrán que retomar todo este borde donde está el ashurado, todo esto. Y todo lo que queda atrás lo omitimos. Igual esta sección sería solamente este borde y este triangulito, omitiendo todas las demás líneas, ¿de acuerdo? En este caso lo que nosotros estamos haciendo son vistas cortadas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al siguiente corte, se llama corte por planos concurrentes, es muy similar a medio corte, la única diferencia es que ahora el ángulo que se forma entre los dos planos de corte es diferente a 90 grados, en este caso es mayor a 90. Es recomendable trabajar este corte con ángulos mayores a 90 porque si utilizamos menores nos van a quedar así como que los cortes como una rebanada de pizza y realmente no vamos a poder ver mucho de los objetos. Entonces, este tipo de corte pues
nuevamente requiere de los elementos para representar un corte tanto en vistas como en isométrico, sus planos de corte con línea en cadena doble, con sus bordes en los extremos, intersectados, formando ahora esta forma de cruz, pero inclinada, es decir, la intersección de los dos planos, cabezas de flecha, siempre las flechas son perpendiculares a los bordes. Por ejemplo, este plano que está inclinado, vean la flecha, está perpendicular formando un ángulo de 90 respecto al borde. El sentido de esta flecha me va a indicar con qué pedazo del isométrico me voy a quedar y cuál voy a eliminar. En este caso, me quedo con todo esto que está debajo de los planos de corte y este pedazo se va a eliminar. El corte ahora se llama FF y vamos a ver cómo se vería acá en el isométrico. Observen dónde está el corte, dónde empieza o dónde se intersectan los planos. En el centro de este cilindro, sería aquí. El primer plano de corte llega hasta esta esquina, este vértice, que sería este, y el otro exactamente a la mitad de este borde, que sería este. Entonces va a quedar así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ve el isométrico cortado. Entonces aquí pues ya no se alcanza a ver completo el cuadrado que teníamos hace rato. Y al momento de pasar el corte, miren, aquí se alcanza a ver el plano inclinado y luego que va el que va a 30 grados. Es decir, es el inclinado y el que va a 30 ya en isométrico. Y alcanzo a ver por dentro todo este volumen. Cuando estaba completo, pues no podía verlo. Miren, ahí se veía completo, no veía cómo estaba por dentro. Y ahora, ya que está cortado, pues tengo que regresarme a las vistas y hacerlas coincidir con lo que ahora se ve, porque las originales ya no pueden quedarse ahí, puesto que el isométrico ya fue cortado. Ahora, como elegimos la letra F para asignarle nombre al corte, al isométrico le tengo que decir corte FF y las vistas también. En vez de lateral izquierda es corte FF y en vez de superior también es corte FF. Si notaron, ahora el corte no está en la superior, está indicado en la vista frontal. En este caso nos conviene en esta vista para poder ver cómo está por dentro la pieza cortando en esta forma al isométrico. Entonces, para proyectar las vistas cortadas, nuevamente recuerden, hay que proyectar los puntos de intersección del plano de corte con la parte sólida o donde empiezan los huecos, lo que se les haga más fácil o como lo quieran ustedes entender. Entonces vean, por favor, se intersecta el plano de corte con los pedacitos estos de las circunferencias y lo proyecto a la vista lateral izquierda. Miren, aquí también este punto lo proyecto y ahí se delimita esta cara que lleva el ashurado. En la vista de abajo igual, miren, intersección de estas circunferencias con el plano de corte las proyectamos hacia abajo, estos puntos también que están acá arriba, los proyecto hacia abajo, y ya con esto puedo determinar las dos vistas cortadas viéndolos desde la superior. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama corte por planos concurrentes. Recuerden, forman un ángulo diferente de 90 grados estos dos planos de corte. Este tipo de corte, como su nombre lo dice, se va a hacer por lo menos con 3 planos de corte. Estos 3 planos de corte van a ir formando escalones en forma perpendicular. Por eso se llaman paralelos o escalonados. Entonces vamos a ver este ejemplo en donde tenemos una pieza que tiene muchos detalles internos y puedo conocerlos al mismo tiempo por medio de este corte. Este corte lo hago para no hacer tantos transversales ni tantos longitudinales. Es decir, vamos combinando. Por ejemplo, miren, este sería como la mitad, ¿no? De un corte transversal, este también, y este longitudinal. Entonces, vean, estoy combinando transversal, longitudinal, transversal. Y ya no tengo que hacer 3 cortes por separado, no tengo que hacer 3 volúmenes, sino en uno solo puedo trabajar los 3 planos de corte. Entonces, lo primero que tengo que hacer, al igual que en los otros cortes que ya vimos, es ver dónde nos conviene pasar el plano de corte o los planos de corte para cortar el isométrico. Después, pues ya me voy al isométrico, es el isométrico completo, y empiezo a ver cómo voy a cortar. En este caso, si se acuerdan, entramos aquí, exactamente a la mitad de este cuadrado, de este módulo. Entramos, subimos, damos vuelta y volvemos a salir aquí. ¿Sale? Formando escalones. Entonces, ahora el isométrico, vean cómo nos quedó. Vean qué cantidad de detalles tiene el objeto. Por eso es que en este ejercicio, pues será recomendable utilizar el tipo de corte por planos paralelos o escalonados. Y nadie nos va a decir qué corte vamos a elegir. Es más bien el que nosotros veamos que nos puede dar más información de un objeto. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando pasamos al isométrico, recuerden que el corte es en forma tridimensional. No puedo nada más dejar la línea marcada en la vista superior o en la base del objeto, sino que tengo que dar altura para cortarlo y ver cómo se ve por dentro. Bueno, el nombre del isométrico tiene que complementarse con la palabra o con la frase corte EE, en este caso así se llama, y una vez que esté el isométrico cortado, me regreso a las vistas. Y aquí en las vistas, pues tengo que ver cómo se ven ya cortadas, ¿no? O sea, cómo se ve el isométrico cortado. Y en este caso, de esta manera se ve lo que antes era la vista frontal y la vista lateral derecha. Para saber cómo voy a cortar, pues lo único que tengo que hacer es proyectar puntos. Por ejemplo, este punto de intersección de este hueco cuadrado con el plano, lo proyecto hacia abajo. Este punto de intersección también, este también, este también, miren. Y aquí es donde va el rayado. Aquí no puede ir rayado porque aquí es vacío, aquí es un hueco. Aquí no pongo rayado, pero en la parte sólida del volumen sí se ve el rayado. Igual aquí, miren. Todo este hueco, pues no, aquí no hay rayado porque no hay sólido. Pero en este pedazo sí marcamos el asurado porque por ahí sí se cortó la pieza, ¿de acuerdo? Después llega el plano de corte exactamente a la mitad del vacío o del hueco y sale en forma perpendicular. Entonces, todo este pedazo del isométrico, miren, todo esto ya lo perdimos. ¿De acuerdo? Entonces ya no se ve, todo este pedazo ya no se ve. Pero si me voy a la vista lateral derecha, sí alcanzo a ver esta cara, que sería estos dos pedazos que vemos, y también alcanzamos a ver esto que se ve hasta el fondo. ¿De acuerdo? Entonces aquí solamente vemos, digamos, la profundidad y la altura de la vista ya cortada, pero no alcanzamos a ver el ancho, ¿no? Estas caras están más adelante que esta, pero finalmente así se ve en el isométrico, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de cortes que vamos a trabajar en este curso y pues lo primero que tenemos que hacer es conocer los tipos de corte, que ya ahorita lo comentamos rápidamente. Necesitamos conocer los elementos que se necesitan para representar un corte y necesitamos ver dónde nos conviene pasar los planos de corte, qué tipo de corte podemos aplicar y ejecutarlo primero en el isométrico. Y una vez que ya esté aplicado en el isométrico, regresarnos a las vistas, hacer coincidir vistas e isométrico.